Saludos amigos, con ustedes una nueva entrega de consulta participativa. Sí amigos, aquí estamos estrenando nuestro set de comentario con nuestros adornos de Navidad, haciendo honor a la temporada navideña en la República Dominicana, nuestro país, nosotros los dominicanos que disfrutamos tanto las Navidades y con unas Navidades que prometen ser más alegres, más compartidas que las Navidades del año pasado. Saben ustedes que transmitimos a través de Carivisión, canales 26 de Claro, Altiz y 22 de Aster, y que estamos en este momento transmitiendo en la web a través de carivisión.online. Amigos, y que estamos en todas las redes sociales. Estamos en nuestro canal de YouTube, Consulta Participativa, que le invitamos que vayan a YouTube, activen la campanita y se suscriban a nuestro canal para que reciban todo el contenido de Consulta Participativa de manera directa y especial. También, amigos, que estamos en Instagram, como Ricardo Opelman, todo juntito, y también Instagram, @consultapar. Estamos, amigos, en nuestra dirección electrónica para tener un contacto de comunicación con ustedes, consultaparticipativa@gmail.com. En Twitter estamos como @consultapar. En Facebook, Consulta Participativa, y nuestro número de WhatsApp, nuestro número de contacto, 809-769-4500. Nosotros, como siempre, agradecer su sintonía en hoy día domingo, iniciando ya nuestro periodo navideño en Consulta Participativa, y les decimos, amigos, que vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Amigos, y hoy se celebra, hoy 7 de noviembre, se celebra el Día Internacional de la Física Médica. Sí, amigos, esta celebración coincidiendo con el natalicio de Marie Curie, aquella reconocida científica que fue pionera en lograr grandes avances en el campo de la radiactividad y cuyo trabajo se ha convertido en un gran aporte para tratar enfermedades como el cáncer y otras. Y nos preguntamos, ¿qué función desempeña un físico en la medicina? Bueno, pues amigos, la principal función que desempeña este profesional en el campo de la medicina es realizar trabajos de investigación para la prevención, diagnóstico y tratamiento de múltiples enfermedades y padecimientos que aquejan a los seres humanos, además de garantizar la seguridad radiológica de los pacientes y de los profesionales de la salud. El objetivo de un físico médico es ayudar a las personas a curarse y a tener una mejor calidad de vida. Para ello es necesario el estudio minucioso de las leyes, principios y métodos de la física, y de esta manera lograr avances que vayan en esta dirección. Es una profesión constantemente en evolución, teniendo en cuenta los avances y nuevas herramientas tecnológicas de las que dispone el hombre moderno. Pero nos preguntamos, ¿quién fue Marie Curie? ¿Y cuáles fueron sus principales logros? Bueno, pues Marie Curie fue una reconocida científica que con su arduo trabajo de investigación hizo valiosas aportaciones sobre el estudio de los rayos X. Sí, amigos, de esos rayos X que hoy son imprescindibles para la salud. Asimismo, logró el descubrimiento de algunos elementos químicos como el polonio y el radio. Marie Curie, mujer de origen polaco, se formó en Francia, donde obtuvo su licenciatura en Ciencias Matemáticas, y en el año 1903 fue condecorada con el Premio Nobel de Física por sus hallazgos en los fenómenos de radiación. También en el año 1911 obtuvo el Premio Nobel de Química. Marie Curie es una de las mujeres más influyentes
del mundo todavía hoy día. Y sus trabajos, sus aportes son invaluables. Muchos de ellos, como su descubrimiento para combatir el cáncer con la puesta en marcha de tratamientos basados en la radiactividad. Ha sido y fue la primera mujer que recibió el premio Nobel tanto de física como de química y logró obtener un doctorado en física. Fue profesora de la Universidad de las Sorbonas y después de ella se abrieron las puertas para muchas mujeres más en ese centro académico. Después de la muerte de su esposo por un accidente, quedó encargada de la cátedra de física, desempeñando un cargo ejemplar. Contribuyó a que más de 1 millón de soldados en la guerra continuaran con vida, utilizando sus equipos de rayo X en plenos campos de guerra. Y en esta guerra mundial, que fue devastadora, fue admirada por uno de los grandes genios de todos los tiempos, el célebre Albert Einstein. Esta, amigo, mujer, Marie Curie, con su aporte imborrable a la medicina mundial y a la salud. Amigos, y la policía arrestó 11 agentes vinculados al secuestro de un cabo de la policía. Estos 11 policías detenidos por el secuestro del cabo Esteban Armando Félix Batista, alias Chatica, en el poblado San Rafael del municipio de Paraíso. Estos policías, Rafael Amaury Medina, Iván Moisés Borges, Juan Carlos Medina Méndez, Carlos David Pimentel Cueva, Miguel Olgo Félix, Welmy Félix Batista, Tibio García Geraldo, Franiel Félix, Giovanni Cueva Gómez, José Ramón Alcántara y Oscar Andrés Valentín fueron llevados a la cárcel preventiva que funciona en la sede de la Dirección Regional Sur de la Policía. Este cabo Batista fue secuestrado el martes en el poblado San Rafael del municipio Paraíso, cuando regresaba de Juancho Pedernales, donde presta servicio, siendo rescatado al otro día, el miércoles, en la comunidad de Bauruco. Al momento de ser rescatado, el cabo presentaba una cantidad de golpes contusos en toda la parte de su cara y cuerpo. Y brevemente, amigos, los contagios del COVID-19 siguen en aumento. El Ministerio de Salud Pública ha informado del incremento de estos casos y tenemos la friolera durante los primeros 5 días de noviembre de 4.618 nuevos contagios y 18 muertes reportadas. Seguimos insistiendo, amigos televidentes, en que tenemos que cuidarnos, tenemos que hacer caso de las directrices de las autoridades de salud, mantener el uso de la mascarilla, mantener el distanciamiento físico, si no es imperativo, permanecer en casa y tomar conciencia de que el COVID-19 no se ha ido, y mucho menos sus variantes. El COVID es una realidad letal que está con nosotros. Amigos, nosotros vamos a una pequeña pausa al momento que le invitamos de participar con nosotros en la entrevista central que estaremos hablando con el doctor Marcelo Antonio Puello Vales, cirujano, ortopeda, traumatólogo. Volvemos en breve.
Bien, amigos televidentes, como les decía, hoy tenemos en consulta participativa a un médico cirujano, ortopeda traumatólogo, un verdadero científico que va a estar con nosotros para llenar una serie de inquietudes de ustedes, amigos televidentes de consulta participativa. Bienvenido a consulta participativa, doctor Marcelo Cuello Báez. Muchas gracias, realmente un honor y la bendición de Dios Todopoderoso que nos permite reunirnos acá, aunque sea de manera a distancia, pero con el grato interés de educar y poder tener conversaciones que ayuden a nuestra ciudadanía. Muchas gracias y me honra su invitación. Gracias, doctor. Amén. Justamente ese es el norte de consulta participativa, llevar información y orientación a todos los amigos televidentes para cubrir, doctor, como a veces nosotros decimos, esa falta de información sencilla, llana con respecto a la salud. Doctor, vamos a iniciar haciéndole una pregunta obligada. Las enfermedades o problemas que se generan en los huesos de estas, ¿cuáles son las más comunes, principalmente en nuestro país? Bueno, en nuestro país, en la parte de la ortopedia, las afecciones articulares, ya sea por artrosis, ya sea por artritis reumatoidea, ya sea por secuelas ocasionadas por las enfermedades de depósito, como son la sarcoidosis, como es la artritis reumatoidea, la diabetes, como puede ser los depósitos de ácido úrico, básicamente en ese sentido. En la parte de traumatología, entonces tenemos ya lo que son las fracturas de todo el universo del cuerpo humano, producido por los accidentes de tránsito, que lamentablemente somos un gran productor de accidentes de tránsito. Y ya en las etapas iniciales podemos tener deformidades que pueden venir con el nacimiento, que son ya las deformidades que trata la ortopedia pura, sobre todo en los niños. Y en algunos casos las infecciones que pueden ser secuelas de infecciones en otros lugares del cuerpo que se entran al torrente circulatorio y van a las articulaciones, y las osteomielitis que son producidas por las heridas con exposición ósea, por las fracturas abiertas, que podemos tener infecciones en los huesos. Además de, lamentablemente, de las enfermedades cancerígenas, que podemos tener innumerables tipos de tumores de cáncer en los huesos, o secuelas, siembras de los cánceres de próstata en el caso de los hombres, los cánceres de ovario en las mujeres que pueden irse a hueso, y sobre todo el peor de todo, que es el cáncer de pulmón. Doctor, usted mencionó algo que nos llama poderosamente la atención porque tenemos muchas preguntas sobre esta afección. El asunto de las damas, usted sabe, con lo de la osteoporosis, la artrosis, los problemas en las articulaciones, pero específicamente una de las que más preocupa, porque de eso tenemos referencia con respecto de nuestras amigas televidentes, la artrosis. Doctor, háblanos de la artrosis. ¿Qué es la artrosis? Mira, la artrosis no es más que el daño del cartílago articular. Las articulaciones generalmente cartilaginosas tienen un revestimiento de cartílago articular, que es lo que permite, como el cartílago no tiene inervación nerviosa, podemos caminar, correr, saltar sin tener dolor en los tobillos, cadera, las caderas, que son las que principalmente soportan peso, y en las facetas articulares de la columna lumbar, cervical y dorsal. Entonces, la artrosis puede ocurrir, o, que es lo que siempre queremos, que ocurra por envejecimiento normal del individuo, donde puede ir perdiendo el grosor del cartílago articular de las articulaciones, producto de la edad, envejecimiento normal de una articulación. O sea, la artrosis no es una enfermedad, a diferencia de la artritis reumatoidea, que afecta el cartílago articular, pero ya de por sí es por una enfermedad que afecta el sistema inmunitario. En el caso de los pacientes jóvenes que pueden padecer artrosis, puede ser por secuelas de fracturas alrededor de las articulaciones, que es lo que llamamos fracturas periarticulares, o por fracturas que ocurren y llegan hasta la articulación, que son las fracturas intraarticulares.
Siempre, independientemente de lo mejor que operemos en las fracturas periarticulares o intraarticulares, esto va a desencadenar un daño progresivo del cartílago articular que es provocado por la fractura. En el caso de nuestros organismos, hay que entender que no tenemos células capaces de regenerar cartílago articular, sino que el que vamos perdiendo en la vida diaria, ya sea por sobrepeso, ya sea por la actividad física que hagamos, si es atleta profesional, si es un obrero que tiene que estar cargando peso, si su desempeño es subiendo, bajando escalera, entonces se acentúa una aceleración en el desgaste articular, que es lo que puede predisponer al paciente, independientemente de la edad, a una edad más temprana, a tener dolor articular por disminución de ese cartílago articular que expone el hueso subcondral, que es el hueso que sí tiene inervación nerviosa. Doctor, entonces si no podemos y no regeneramos nuestros cartílagos, estos tratamientos con hormonas, estos tratamientos con el famoso condontrin, la glucosamina, ¿no son estos tratamientos expectativa de cura o de mejora en el proceso de degeneración del cartílago? Mira, primero, para poder responderte esa parte, hay que saber que la artrosis se clasifica en 3 estadios. 1, 2, 3 y ya en algunas clasificaciones un nivel 4. Entonces, la glucosamina y la condroitina son componentes naturales, son componentes normales del cartílago articular. Entonces, cuando hacemos sustitución de la glucosamina más la condroitina más el colágeno hidrolizado, lo que hacemos es en los estadios 1 que producimos una disminución en la velocidad de desgaste del cartílago. Es decir, vamos a mejorar la movilidad disminuyendo la aceleración del desgaste articular, pero no lo vamos a hacer. Hay que saber entender y explicárselo bien al paciente de que es una medida para disminuir la velocidad de desgaste del cartílago. Nunca venderle la idea de que con eso lo vamos a sanar, porque realmente no lo vamos a lograr. La artrosis, el desgaste articular, el tratamiento final es la sustitución protésica de la articulación. Lo único es que antes de llegar ahí, hacemos tratamiento porque hay pacientes que con usted darle un antiinflamatorio al día, él hace su vida cotidiana y no tiene muy poca o no tiene limitación en hacer su desempeño diario. Entonces hay tratamiento conservador como el uso de un antiinflamatorio que si es una etapa inicial lo puedes combinar con las terapias de condoprotección, que es como se llama, para disminuir ese daño articular. Pero ya en un estadio 2, un estadio 3, ya es un 4, ya hay que hacer terapias más agresivas, que entonces van lo que son las intervenciones mínimamente invasivas, en algunos casos, para hacer limpiezas articulares a través de la cirugía artroscópica, que es una cirugía puramente para hacer limpiezas articulares, y en los casos de lesiones deportivas, para la reconstrucción en pacientes jóvenes, la reconstrucción de los ligamentos cruzado anterior, en algunos casos reparar los meniscos. Eso va a ayudar y va a paliar no tener que llevar al paciente a una cirugía definitiva de una prótesis de inmediato. En los estadios... Doctor, oiga esta pregunta. Me diagnosticaron artrosis. No sé realmente en qué grado, pero sí me han informado, me han dicho que la prótesis, la cirugía de cadera para colocarme una prótesis es inevitable. En los casos de estadios 2, 3, y todo depende también de mucho del umbral del dolor del paciente. Hay pacientes con una radiografía donde se puede observar mucho daño articular, pero tolera mejor el dolor que otros. Y hay otros que aún teniendo una radiografía que no tiene muchos cambios, el dolor es tan intenso que definitivamente hay que llevarlo a cirugía. Es decir, lo que decide el momento de la cirugía en aquellos pacientes en ciertos grados de artrosis es el dolor. Cuando hacemos una sustitución con una prótesis de cadera o rodilla,
Lo que estamos buscando es devolverle la movilidad articular del paciente con el menor número, el menor grado de dolor posible. Entonces, el procedimiento es un procedimiento invasivo, es un procedimiento grande que tiene sus riesgos, pero que le va a permitir, en el mejor de los casos, que el paciente 8 horas, 12 horas después de terminar la cirugía y que hayan pasado los efectos del anestésico, que el paciente podamos ponerlo a caminar e iniciar la terapia de fortalecimiento articular para que pueda deambular y caminar con el mínimo grado de dolor posible. Doctor, con respecto a eso que usted menciona, de que tiene sus riesgos, esa es una de las preguntas y de las ansiedades. ¿Cuáles son los riesgos de la colocación de una prótesis de cadera? De esta cirugía, que según tengo entendido es una gran cirugía la cual hay que efectuar. No sé cómo está la cirugía moderna con respecto al asunto ortopédico. ¿Cuáles son estos riesgos? ¿Cuáles son los mayores riesgos que puede sufrir un paciente que es intervenido o que tiene que ser intervenido con una prótesis de cadera? La cirugía articular en República Dominicana ha avanzado enormemente. La capacidad de nuestros cirujanos, ortopedas y sobre todo los que se dedican exclusivamente a hacer prótesis de cadera, prótesis de rodilla, asimismo como muchos se han especializado en solamente hacer cirugía artroscópica. Eso ha permitido que los riesgos sean cada vez menores porque existen protocolos. Protocolo por el cirujano, protocolo por el equipo quirúrgico, protocolo por el equipo de anestesia y sobre todo ya protocolo hasta por el área quirúrgica donde se va a intervenir el paciente. Y siempre todo es un equipo donde el paciente va donde el ortopeda, se toma la decisión de hacer la cirugía, pero el paciente va a hacer una batería de analíticas para ver hemodinámicamente las condiciones hemodinámicas que está el paciente, pero también se le hace estudios para ver la condición de su estructura ósea, cómo está, si está en osteopenia, si está en osteoporosis, si está en hueso normal, porque eso va a llevar a que el cirujano o el equipo de cirujano tome la decisión hasta del implante que va a utilizar en ese paciente. El paciente luego va donde un equipo puede ser un neumólogo, puede ser un internista, puede ser un endocrinólogo, puede ser un cardiólogo, dependiendo de la edad del paciente y qué morbilidades puede tener ese paciente. Todo esto garantizando que el paciente cuando vaya a quirófano vaya con todas las mejores condiciones clínicas para ser sometido al procedimiento quirúrgico. Como todo en la vida, cualquier procedimiento tiene sus riesgos. Ahora, cuando nos apegamos a los protocolos, la cantidad de riesgos son menores y por eso hemos avanzado. Uno de los temores que siempre tenemos es el trombolismo pulmonar, que puede ocasionarlo en cualquier procedimiento de quirúrgico invasivo. Pero ya hay protocolos como son medidas vía oral para tener lo que llamamos profilaxia antitrombótica, que el paciente lo ponemos a fortalecer antes de la cirugía y posteriormente lo paramos a caminar inmediatamente al otro día de la cirugía, y una terapia coayudada también con los médicos fisiatras. Doctor, usted mencionó un paréntesis ahí, osteopenia. Vemos que ese es un diagnóstico muy recurrente en las mujeres. ¿La osteopenia es un tipo de artrosis o es una fase de la artrosis? No, tenemos hueso sano, entonces tenemos el próximo escalón que es la osteopenia y luego tenemos el otro escalón que es la osteoporosis. Entonces, la osteoporosis no es más que la desmineralización del tejido óseo, o sea, la pérdida de los minerales óseos por desbalance que pueden ocurrir en los hombres cuando van a la andropausia y en las mujeres cuando están en la menopausia. O sea, hay un desbalance. Eso es envejecimiento normal del cuerpo humano. Entonces, existen dos tipos de células. Una célula que va colocando hueso nuevo. El tejido óseo es un tejido vivo que va cambiando constantemente. Entonces, todos los días se va cambiando, colocando hueso nuevo, capa de hueso nuevo en todo el universo del esqueleto. Y otra célula que va detrás quitando el hueso viejo.
Es como si fueran unos obreros que van poniendo ladrillo todos los días, cemento y ladrillo, y otro que va quitando el viejo. En cierta etapa de la vida eso se invierte. Entonces las células que quitan el hueso viejo van más rápidas que las que colocan el hueso nuevo. Entonces, todo paciente que va a ser sometido a este tipo de cirugía, debemos hacer una densitometría, debemos hacer una evaluación desde el punto de vista endocrinológico para ver la calidad del hueso donde vamos a colocar la prótesis para ganar mayor longevidad del implante y que no se afloje. Eso es parte de los protocolos de evaluación clínica antes de llegar a la cirugía. Bien, doctor, artrosis cervical, artrosis lumbar, artrosis de mano, traumatismos. ¿Cuándo es obligatoria cirugías en este tipo de artrosis, la cervical, lumbar y de mano? Esto, después de la pausa, doctor. Doctor, antes de irnos a la pausa, le hablaba de la artrosis cervical, artrosis lumbar, artrosis de mano y los traumatismos. ¿Cuál es más o menos el índice y el balance de intervenciones por traumatismo en la República Dominicana? Y si de este tipo de artrosis, sobre todo la cervical, es una artrosis común en nuestro país. Sí, tenemos muchos pacientes, sobre todo pacientes jóvenes que trabajan en las diferentes industrias, que se produce mucho daño cervical, mucho daño de las facetas articulares cervicales y también a nivel lumbar. Te recuerdo que la principal causa de ausentismo laboral en el mundo entero es el dolor de espalda baja y solamente la supera el resfriado común. Entonces, eso va de la mano en la etapa productiva de los seres humanos, tanto mujeres como hombres. O sea, en las edades productivas, entre los 25 a los 55 años de edad, es donde más se afecta la parte de la columna cervical, dorsal, lumbar, sobre todo por la falta de equipos y por la falta de enseñanza para el cuidado de la espalda de nuestros diferentes obreros en las diferentes industrias e inclusive de nuestros funcionarios de oficina. Entonces, donde quiera que hay faceta articular, hay cartílago articular. Entonces, la cervical y las lumbares son las vértebras que son las zonas de la columna que más se mueven y por lo tanto son las que más propensas están a ese daño. Hay una curiosidad y es que el 70% de las personas que vemos caminando en la calle tienen una o dos hernias discales lumbares o una o dos hernias cervicales y no lo saben. El 70%, doctor. El 70%. Y no lo saben porque no han hecho sintomatología. Hay una charla que siempre me ponen a dar que tiene que ver con el dolor lumbar, que yo siempre digo, empiezo diciendo, al final termino diciendo, que el que no haya padecido del dolor de espalda baja, que tenga paciencia que su momento le va a llegar. Entonces, muchos pacientes no lo saben, no se dan cuenta porque no hacen sintomatología. Hasta que de repente levantan algún objeto en la casa, lo ponen acá a mover la nevera y entonces ahí viene un espasmo muscular, van al médico, se le hace una radiografía y ahí vemos que hay cambios en esa columna, hay cambios en esas facetas articulares e inclusive podemos ver pinzamientos articulares. Entonces, cuando de rutina se le manda a hacer una resonancia, cuando hay signos parestésicos de compromiso radicular, entonces se hace el diagnóstico. Pero hay muchos pacientes que se le hace resonancia por cualquier otra causa y ahí se encuentra con que tiene uno o dos espacios, pero no tienen compromiso radicular, eso no se toca. En los casos ya que hay dolor, entonces se está haciendo mucha cirugía de instrumentación quirúrgica a nivel cervical y lumbar, porque el cirujano ortopeda dominicano y los neurocirujanos se han entrenado ya en lo que es la instrumentación quirúrgica
para esos segmentos, y eso ha permitido inclusive en lesiones agudas, personas que llegaban a nuestros hospitales con fracturas cervicales que estaban destinados a ir a una silla de ruedas. Y ya gracias a Dios, producto de justamente del entrenamiento de cada uno de nuestros cirujanos, ha permitido que esos pacientes se intervengan de emergencia, se le haga una instrumentación y se ha logrado que el paciente, en vez de ir a una silla de ruedas, pueda comenzar a recuperarse, y aunque quizás tenga que caminar con algún aditamento, pero es un paciente que puede volver a una vida útil. Doctor, reconstrucción, reemplazo, atención quirúrgica por traumatismos en la República Dominicana. Hábleme de eso. Mira, en República Dominicana se ha avanzado enormemente a raíz de la implementación de la seguridad social. Anteriormente las aseguradoras privadas pagaban los honorarios de los médicos, pagaban los honorarios de las clínicas, pero no pagaban los materiales de síntesis de los pacientes. Una vez entra la seguridad social, abre el Seguro Nacional de Salud y conlleva a que también el Seguro Nacional de Salud, SENASA, le paga la parte de los materiales de síntesis a los pacientes. Eso llevó una revolución que permitió que también los seguros, las ARS privadas, también cubran los implantes de los pacientes. Eso ha permitido de que la mayoría de los pacientes que antes se fracturaban, y si no tenían los recursos tenían que irse a un hospital, y en ese hospital a veces durar hasta 2 o 3 meses hasta conseguir el dinero de pagar el implante. Ya eso no es así. Ya el paciente llega de emergencia y en un récord de día cama de 3 a 4 días ya el paciente puede regresar a su casa operado, cubierto por su aseguradora, ya sea la privada o la SENASA, y eso ha permitido también en la medicina privada de que aumente el volumen de cirugías y que el paciente quede con la menor secuela posible, gracias justamente a la implementación de la Ley de Seguridad Social. Doctor, esto que usted está diciendo tiene un significado tremendo para la gente común, la gente, los motoristas, los accidentes de tránsito. Esta cobertura, doctor, ¿es total o se reduce o se limita a ciertos tipos de calidades en la prótesis a colocarse? Mira, eso en cierto modo, primero depende de la póliza que tenga el paciente en cuanto a la cobertura por la parte del seguro. En cuanto a la calidad de los cirujanos dominicanos, indudablemente hemos adquirido un sitial muy importante en lo académico y en lo quirúrgico en toda Hispanoamérica. O sea, te lo digo porque yo tengo el privilegio de que salgo mucho a congreso, participo mucho como expositor en congreso, voy mucho a algunos países a dar entrenamiento en cirugía de cadera, rodilla, y he visto cómo ha crecido la calidad de nuestros cirujanos en República Dominicana. Pero de la misma manera ha mejorado la calidad enormemente de lo que están supliendo nuestras casas comerciales con relación a los implantes de ortopedia. Algunas casas con una calidad de primera línea, de primer mundo, otras de mediano mundo y otras que vienen del mercado asiático, donde aparecen cosas muy buenas, pero también pueden aparecer cosas muy malas. Ahora, el criterio del cirujano, del jefe del equipo quirúrgico que va a operar, siempre se va a preocupar por escoger el implante adecuado para el procedimiento y que tenga la calidad de que no te desprestigie a ti como cirujano, porque eso es una parte que también hay que ver. Con relación a la cobertura de los accidentados, yo siempre que tengo la oportunidad de poder hablar en programas tanto de radio o televisión, siempre digo, solicito, siempre doy un llamado a que nuestro país debe tener un seguro exclusivo para los accidentes de tránsito, pagar un extra para los accidentes de tránsito. Inclusive, en una entrevista que hicimos hasta en un escenario donde pusieron un motor en el medio, yo decía que cuando se fuera a comprar el motor,
había que ponerle un extra para que el dueño de ese motor tuviera una cobertura extra, porque la cantidad de accidentes de motor que ocurren, cantidad de accidentes de tránsito que ocurren en nuestro país es algo que alarma, y sobre todo en personas jóvenes o en personas en etapa productiva, que una vez si es cabeza de familia, ya tú sabes la carga económica que genera para la familia eso. Doctor, por eso que usted está diciendo, lo respaldamos y tiene tanto sentido. Fíjese usted que existe el seguro de riesgos laborales y como usted bien señala, el índice de traumatología, de trauma por accidente de tránsito en nuestro país supera en un 1000% los accidentes de riesgos laborales, los riesgos laborales. O sea, que eso de una cobertura especial, de una póliza especial para los accidentes de tránsito sería, e inclusive a la final, beneficioso para los mismos seguros que tienen esta cobertura. Y permitiría inclusive mejorar la carga económica para nuestros hospitales, que tú sabes que sus presupuestos son deficitarios. Entonces, si a cada comprador de un motor o a cada vehículo que compre un vehículo de motor, ya sea de 2 o de 4 ruedas, se le paga, o sea, se le cobra algo, eso va a mejorar inclusive la gestión financiera de nuestros hospitales, y el paciente va a tener una cobertura exclusivamente nada más para ese tipo de casos. Doctor, la pregunta del millón, porque es una pregunta que me la han hecho varios amigos televidentes. ¿Es verdad que una persona intervenida con prótesis de cadera, prótesis de rodilla, prótesis articulares, se convierte en un paciente crónico de por vida de estas prótesis? Bueno, realmente no es así, todo lo contrario. Es un paciente que se convierte en un ente productivo, un ente que puede jugar golf, un ente que puede nadar, un ente que puede montar bicicleta. Ya la biomecánica de las prótesis de cadera y de rodillas modernas te permiten inclusive a que los pacientes hagan alpinismo, o sea, que hagan senderismo, perdón, no alpinismo, senderismo. Y a eso es que va revolucionando la industria farmacéutica, la industria de la biomecánica articular, para lograr prótesis que sean mucho más anatómicas y que permitan que el paciente baile, que vaya a pescar, que vaya a jugar golf, que monte bicicleta. Yo tengo un paciente que me reserva el nombre, un alto oficial militar, que él monta a caballo y tiene 2 prótesis de cadera. Y ese Pero paciente esta prótesis se convierte, doctor, ¿esta prótesis se convierte en una solución permanente o después de X tiempo hay que volver a abrir, volver a colocar o reemplazar esta prótesis? Es una solución permanente de acuerdo a la escogencia del momento de la cirugía, de acuerdo a la conducta del paciente, de cómo cuidarse, cómo ejercitarse y de la calidad del implante. Una prótesis de cadera o una prótesis de rodilla no debe lo ideal es que dure de 15 a 20 años. Y en algunos casos, dependiendo 15 a 20 años. A 20 años. Entonces, dependiendo de la calidad ósea del paciente a la hora de escoger, puede disminuir o si el paciente aumenta mucho de peso. Por ejemplo, yo tengo pacientes obesos con un incremento de masa corporal por encima de un 30, un 35%, con prótesis de rodilla, operados hace 6 años, que justamente hoy fue una a verme, que su calidad ósea sigue impecable, ha disminuido de peso porque recuperó su autoestima, ahora va y camina, y inclusive cuando se operó la primera vez, cuando yo le operé la primera rodilla, tenía 236 libras de peso. Se operó una rodilla, se operó la otra a los 3 meses, y hoy a los 5 años va a visitarme justamente esta mañana, y ella está pesando 160 libras, porque recuperó su autoestima, porque ya no tiene dolor. Y la radiografía, el control radiográfico está como si fuera el primer día. Ahora, es una persona coherente, es una persona que se cuida, pero también se escogió el mejor implante en el mercado para ese tipo de cirugía, porque son pacientes especiales. Eso pasa con la cirugía de cadera. Yo acabo de operar hace unos 10 días una médico
endocrinóloga, en sobrepeso, que tenía alrededor de 3 años que no se paraba. Inclusive ella me pedía que la consulta fuera a su casa a dársela. La operamos y a las 24 horas la pusimos a caminar. Y ahí está ella ahora tratando de convencerme que le opere las rodillas porque ella ahora sabe lo que es caminar sin dolor. Entonces, Doctor, todo va a depender ser, puede ser que esa paciente, no sé, pero escuche esto. Que Dios bendiga las manos de mi doctor. Dígale que nunca bailé bachata y después de mi reemplazo de cadera sé y bailo bachata. Me imagino ya quién es. Ya te imaginas. Doctor, dígale Mira, a los amigos. Yo tengo una serie de pacientes que las adoro porque me sacan, me da mucho placer cuando converso con ellas, que en la época, en el peor momento de la pandemia, con el encierro, ellas me mandaban videos bailando en la casa y haciendo zumba en la casa, y yo me reía muchísimo porque son personas por encima de 65, 70, hasta 80 años, y eso me daba una satisfacción y una alegría enorme. Y te estoy hablando de pacientes con las 2 rodillas con prótesis, pacientes con las 2 rodillas y una cadera, otro con las 2 caderas y una rodilla, y otros con las 4 articulaciones operadas, en los casos de los pacientes artríticos que hemos tenido que hacerlo. Y gracias a Dios, papá Dios nos ha bendecido para utilizarnos como instrumento para dar salud, y por eso cada día le damos muchas gracias a Dios en ese sentido. Pero tú no te imaginas la satisfacción que le da a uno cuando uno ve esas damas sonrientes y esos caballeros que pueden recuperar su movilidad y hacer una vida mucho más placentera y una vida más cotidiana. Amén. Doctor, se nos acabó el tiempo, pero dígale a los amigos televidentes de Consulta Participativa cómo se comunican con usted, dónde están sus consultorios. Dele la información porque tengo muchas preguntas de cómo puedo hablar con el doctor. Bueno, realmente estamos en el edificio profesional número 3, consultorio número 1 del Centro Médico UCE, en un horario de lunes a viernes de 9 a 12 del día, y en las tardes, lunes, martes, jueves y viernes, de 3 a 5, 3 a 6, dependiendo cómo esté ahora con el tema de la abertura. Hemos ido variando el horario, pero básicamente en ese horario. El teléfono del consultorio es 563-1863. Estamos ahí repítamelo al paso, doctor. Repítamelo al paso. 809-563-1863. Bien, doctor, se nos acabó el tiempo, los minutos se nos fueron volando, pero tengo que decirle y reconocerle, doctor, que usted le ha hablado a los amigos televidentes de Consulta Participativa de una forma que no hay manera de que no haya sido entendida. Gracias del alma, doctor, por estar con nosotros y por sacar este tiempo de su apretada agenda. Gracias, doctor. Y las puertas de Consulta Participativa están abiertas de par en par para cuando usted lo decida. Muchas gracias, la verdad que un honor, un placer. Gracias, doctor. Bien, amigos televidentes, después de este conversatorio que ha tenido el doctor Marcelo con ustedes, solamente nos resta dar gracias a Dios y, como él dice, que lo haya dotado de la capacidad y la calidad para impartir y ayudar en la salud de todos ustedes. Nosotros, por nuestra parte, le agradecemos de manera personal y del alma su participación. Y a ustedes, amigos televidentes, recordarles que la pandemia ya no ha terminado, el COVID no se ha ido, que estamos en una nueva ola de contagio del COVID-19 y que tenemos que obtemperar y tenemos que cumplir con lo que nos indican las autoridades de salud. Mascarilla, protegernos siempre, conservar el distanciamiento y sobre todo, y lo más importante, si no te has vacunado,
vacúnate, protégete a ti, tus familiares, tus relacionados y todos aquellos que de una forma u otra necesitamos que nos ayuden para protegernos. Amigos televidentes, nos vemos en la próxima entrega.